y compartir la pantalla. Muy bien. A ver, rapidísimo. Vimos de S3, que es el almacenamiento por bloques, no es cierto, el almacenamiento por objetos de AWS. Vimos las diferencias e hicimos la primera práctica donde estuvimos creando un bucket, subiendo los objetos y trabajando con ellos un poquito, ¿sí? En la parte de editar la metadata, editar las etiquetas, también crear una carpeta. Y vimos este concepto, repasamos el concepto de que no es como tal una carpeta en el mismo sentido de los file system, sino es otro objeto como tal que nos permite agrupar los objetos. Y también hicimos un traslado que se llama así, que no es otra cosa más que una nueva copia del objeto de la ubicación anterior a la actual. Finalmente eliminamos un objeto. Hoy vamos a continuar, vamos a aprovechar a continuar el tema de S3 antes de pasar al EBS para ver algo que se llama control de versiones. Eso también está bastante interesante y también es parte de lo que preguntan en la certificación. Entonces, sin más, vámonos al control de versiones. Vamos a hacerlo con una práctica. Les voy a ir platicando sobre lo que es el control de versiones a medida que vamos avanzando en cada uno de los pasos de la práctica. ¿Qué vamos a hacer? Primero, en general, comentar las características del versionamiento, ¿sí? Hay algunos elementos que nosotros debemos identificar, debemos conocer, al menos entender de qué se trata. Luego, vamos a editar, así se llama el control de versiones. Editarlo significa administrarlo, es decir, el control de versiones está desactivado y una vez que se desactiva puedo activarlo o desactivarlo. Luego vamos a estar trabajando con los objetos para ver todos los resultados. Una vez activado el control de versiones, qué resultados nos arroja en cada una de las acciones que realicemos. Y finalmente, la última acción sería restaurar un archivo a una versión previa. Hola, hola. Adelante entonces. Recapitulando, para Yasmín que acaba de integrarse, vamos a continuar con S3. Vamos a ver un apartado muy importante que es el control de versiones en S3. Es decir, S3 nos permite controlar todas las versiones de cada uno de los objetos. Si nosotros volvemos a subir el mismo objeto y tenemos activo el control de versiones, se va a generar por ahí un nuevo objeto, pero vamos a poder identificar cuál era la versión anterior y la nueva de este objeto. Y les comentaba que para ello vamos a hacer la práctica, vamos a ver las características dentro de esta práctica del control de versionamiento, vamos a activar el control de versiones, vamos a mover los objetos y estar jugando con ellos un poquito para ver los resultados del versionamiento. Y finalmente vamos a restaurar un archivo a la versión anterior. ¿Sale? Muy bien. Voy a saltarme esto porque es parte de la presentación para que ahí quede registro, pero vamos a ir platicando acá mientras hacemos la práctica. Muy bien. Tengo abierta mi consola, voy al servicio de S3. Y aquí tengo los buckets. Así como habíamos visto anteriormente los otros servicios, ahora estoy en el servicio de S3, que es simplemente como un storage. Vamos a pensar como el storage ordinario de archivos, pero en este caso son objetos, porque como les decía en la sesión anterior, van acompañados de un identificador único y de una metadata. Entonces ya no puedo hablar que es solamente un objeto plano y sencillo, sino que ya es un objeto que se compone de la data, la metadata, o sea, la información atachada a ese archivo, y un identificador, y en este caso una URL. Platicábamos la sesión anterior que este tipo de almacenamiento está perfecto y es distinto al almacenamiento de archivos o de bloques, porque aquí el objeto lo subes generalmente una sola vez y lo puedes leer n cantidad de veces, cientos o miles de veces. Y entonces esto nos ayuda, por ejemplo, a tener
multimedia, ya sean imágenes o videos, en la nube, que sean accesibles a través de una URL y que pueda yo estar consultando incluso como un recurso de content delivery, ¿sí? De hecho, para nuestros amigos del Hospital Español, por ahí se acuerdan cuando nos solicitaban subir unos archivos a la nube y que estuvieran disponibles y les pasaba una URL. No es otra cosa que esto, miren. Aquí en este bucket, que es tal cual como un repositorio, aquí están los distintos objetos. Cada uno de estos objetos yo los selecciono y no voy a ver la data, sino voy a ver la metadata asociada a ellos, y aquí hay una URL, de manera que efectivamente si yo copio esto y lo abro en un navegador, estoy accediendo ahora sí al recurso, ¿sale? Entonces de eso se trata esto. Entonces la sesión anterior hicimos todas las prácticas de crear un bucket, que es el contenedor, crear objetos dentro del contenedor y estar moviendo por ahí algunos elementos de los objetos, como son la metadata o las etiquetas, con las diferencias que tienen cada uno de ellos. Hoy vamos a ver, no sobre los objetos, sí, vamos a trabajar con ellos, pero vamos a ver sobre los repositorios. Para esto, aprovechando rapidísimo, voy a hacer un nuevo bucket a manera de repaso. Los buckets son únicos, de nivel universal únicos, es decir, yo si acaso pongo mi bucket y hay otra cuenta en AWS que tiene ya ese nombre, no lo puedo utilizar, ¿sí? Son únicos, como si estuviera yo utilizando un nombre de cuenta de Facebook, de Twitter o de cualquier otra cosa. Entonces, generalmente se recomienda utilizar algún prefijo, ¿sí? Utilizar bucket 1. Sale. GDE bucket 1. Tengo yo que seleccionar en qué región lo voy a ocupar. Comentábamos que a diferencia de S2, del servicio de S2 que es regional, donde aquí ya están las regiones, me dice que es global. Es decir, el servicio es a nivel global y el hospedaje de los objetos o de los buckets es a nivel regional. Haciendo la distinción con S2, el servicio de S2 es regional y las instancias y los recursos se guardan en un nivel inferior, que son las zonas de disponibilidad. Entonces, le selecciono, dicho esto, le selecciono la región y creo el bucket. Mencionaba también que intrínsecamente S3 es seguro y aquí tiene bloqueado todo el acceso, ¿sí? De manera que nadie de fuera de AWS o fuera de mi cuenta pueden verlo. Ni de otras cuentas, obviamente, ni de forma pública, como lo hice con el video que acabamos de pasar. En este caso, para abreviar, directamente le estoy quitando todas estas restricciones que después pudiéramos elevar un poco más y creo un bucket. Dice desactivar el bloqueo, sí, ok, sí me faltó, que sé que estoy haciendo algo quizás un tanto inseguro. Muy bien, creado el bucket, tengo que buscarlo, GDE, aquí, y ahora puedo subir archivos. Voy a subir uno muy sencillo que tengo acá en las descargas. Lo vamos a visualizar, es un TXT y es la invitación a la sesión del día de hoy. Ok, es un simple y llano documento de texto. De esta manera es tan fácil subir el objeto. Es un archivo, sí, ahora se va a convertir en un objeto y ya me está dando algunos elementos que se van a convertir posteriormente en metadata. Muy bien, ya lo carga. Aquí si yo subo varios objetos, aquí me va a dar la lista y si alguno falla también me va a dar alguna situación ahí al respecto. Tengo mi objeto, en este caso, aquí está, voy a acceder a él, a toda la información, me dice el propietario, dónde está, en qué región está, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es importante, el ID del objeto, obviamente esta es la clave única, es el UID o Universal ID, y esta es la URL del objeto. Ya la he copiado, ¿la puedo visualizar? Pues de entrada no, porque intrínsecamente es seguro.
obviamente me da un XML, me dice acceso denegado. Para que yo lo pueda editar, mejor dicho, acceder desde internet, simplemente sobre el mismo objeto que ya tengo, es la ficha del objeto como tal, lo voy a hacer público. Activo hacer público este objeto, se realiza y nuevamente lo consulto y ahí está. Entonces, esta ubicación ya la puedo yo utilizar, ya sea en una aplicación web, ya sea en una aplicación móvil, ¿sí? Ya sea en el Moodle, por ejemplo, en WordPress, etcétera, etcétera, etcétera. Es un recurso, a final de cuentas, que ya está disponible, ¿sale? Este es como que el gran super repaso de la sesión anterior. Obviamente, pues hay varias cosas en medio. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Ok? Vamos a ver las versiones. Si checan aquí, hay propiedades, que son con lo que hemos estado trabajando, permisos, que de forma económica les dije, bueno, acabo de poner todo público, todo el bucket es público, y versiones. Aquí no hay nada todavía. ¿Por qué? Porque yo tengo que activar por cada uno de los buckets el versionamiento. Esto es el control de versiones que voy a utilizar sobre todos los objetos que vivan en este bucket, ¿sale? Aquí, por ejemplo, tenemos propiedades y aquí en propiedades vemos el control de versiones, la sección pequeñita del control de versiones. Entonces, las versiones nos sirven para conservar, recuperar o restaurar alguna de las versiones de los objetos almacenados, ¿sale? Esto es parte de la teoría. También podemos recuperar fácilmente los objetos después de alguna acción errónea o no deseada, ¿sí? Y si nosotros subimos varias veces el mismo objeto, pues nos va a guardar todas las versiones. Obviamente, de forma predeterminada, como lo están viendo aquí, el control de versiones está desactivado. Entonces, lo que vamos a hacer, una vez dicho esto, todas estas características, el segundo paso de la práctica es editar el control de versiones o activarlo. El control de versiones tiene 3 estados. No versionado, que es como está ahorita. Después, habilitado. Y una vez que se habilita, ya no puedo retornar a no versionado, sino simplemente cambia de estado a algo que se llama suspendido, ¿sale? Entonces es como el nulo, 0 y 1, así tal cual, vean. Listo. En este caso ya habilité para mi bucket que estoy seleccionando la opción del control de versiones. Ahora voy a ver mis objetos, el único que tengo, veo las versiones y aquí ya cambió. No tenía una versión previa porque lo subí antes de activar el versionado, pero al menos con el null ya indica que ya lo tiene registrado. ¿Qué puedo hacer a continuación? Vamos a trabajar con los objetos para ver qué sucede cuando yo subo un nuevo archivo. Voy a subir el mismo archivo, ¿sale? Solo que lo voy a cambiar tantito, nada más esto para identificar. Sale, vale. Lo arrastro y lo cargo. Bien, se tardó un tantito, ahí está. Nuevamente en mi bucket yo solo tengo un objeto, ¿sale? Sin embargo, aquí me da la fecha justo ahora. Quiere decir que esta es la nueva versión, ¿sí? Es uno de los identificadores con lo cual puedo darme cuenta de que este es un archivo distinto. Ahora lo voy a seleccionar para ver su ficha y vamos a ir a versiones. Y aquí si ven ya hay algo distinto. El null lo puso más abajo, significa que mi última versión es este identificador y obviamente lo puedo corroborar por las fechas. El último siempre va a estar hasta arriba y obviamente aquí también me dice que cambió en tamaño. Ahora voy a tratar de visualizar el mismo objeto y me dice que está bloqueado, ¿sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues habilitarlo nuevamente, ¿sale? Lo puedo hacer desde aquí sin siquiera cambiar de panel, lo hago público, listo,
Cierro la confirmación de que lo hice público y me retorna a la página donde estaba. Si todo ha salido correctamente, debería yo estar viendo la segunda edición, aquí tal cual. Vamos a hacer una tercera nada más para completar el ejercicio. El versionado. En el bucket subo mi nueva versión. Rápido, ahí está. Y justo ahora ya cambió, antes era 21, 2 minutos después, ahí está el 23. Selecciono el objeto y reviso las versiones. Y aquí me indica la actual. Ahora, fíjense bien que tiene unos links. Significa que algo sucede por ahí. Una vez voy a habilitarlo. Para cerciorarme de que efectivamente tengo la última versión. Ahí está. Muy bien. Ahora, aquí ya lo cierro. Sobre los ID versiones, voy a abrir la versión original. Aquí me da todos los elementos, obviamente el tamaño y todo. Y fíjense que aquí tengo otra URL. ¿Sí? Le está agregando el identificador de la versión. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Y ahí está mi primera versión porque no tiene las dos enmiendas subsecuentes. ¿Sale? De esa forma yo puedo revisar cada una de mis versiones. Regreso tantito, veo la versión intermedia. Aquí tengo la URL con el version ID, tal cual ese numerote. Y listo, aquí está. Entonces, de esa forma yo puedo controlar los cambios de versiones. No es el mismo archivo, no es incremental, en este caso no lo es. Es totalmente un nuevo objeto, pero que está enlazado. Identifica por el nombre que se trata de este mismo objeto y simple y sencillamente va guardando cada una de las versiones. O sea que en realidad tengo 3 objetos distintos almacenados. Aquí. ¿Cómo ven en este punto? ¿Les hace sentido? Ok. ¿Qué más podemos hacer? El último paso de esta práctica rápida es restaurar una versión. El restaurar la versión no es otra cosa más que tomar la última de las versiones o la versión que yo quiera y volverla a subir, ¿sí? Para que en este control incremental o subsecuente quede hasta el top, hasta arriba, ¿sale? Esto es una pila a final de cuentas. ¿Qué tendría yo que hacer? Bueno, selecciono mi versión, es esta, lo puedo descargar desde aquí. De hecho, antes de descargarlo, pues voy a borrar mi local, porque si no, pues me lo va a sobreescribir con un nombre distinto. La descargo. Aquí está nuevamente. Y la subo. Espero tantito. Puedo cerrar yo esto sin que haya terminado de cargar. Se va a quedar andando nada más. Muy bien, ahora checo el versionamiento. Y aquí está la última versión. ¿Sale? Voy a hacerlo público nuevamente. Y listo. ¿Por qué elegí la segunda versión? ¿Sale? Entonces, esta es la manera apropiada de trabajar con el versionamiento. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros, con todas estas cargas de versiones, sí, efectivamente se va a ampliar el volumen que voy a estar utilizando para registrar los archivos, ¿sale? Registrar los objetos. Eso es indudablemente cierto porque
pues son 3 objetos distintos. No se hace un cambio a nivel de archivo, se hace un cambio completo del objeto. Entonces, esa es una de las diferencias efectivas de trabajar con objetos con almacenamiento por objetos en vez de almacenamiento por archivos. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Vale. Entonces, nuevamente, repasando lo que vimos, checamos las características principales del versionamiento, editamos el control, es decir, lo activamos, y estuvimos trabajando con un archivo para evidenciar los resultados de cada una de las versiones y finalmente restauramos un archivo. ¿Sale? Aquí les dejo también los detalles del control de versiones de cada uno de ellos, lo que fuimos viendo en la práctica. Y la documentación es bastante extensa, pero básicamente son estos los puntos. Si necesitaran algunos elementos adicionales, aquí están las referencias. Dicho esto, fíjense que no nada más es esta la característica o una de las características importantes. Voy a pasar acá. Ya decíamos que S3 tiene un rendimiento de costo bastante bueno. Hablábamos de que, por ejemplo, 1 terabyte de información te podría costar alrededor de $26. Pero eso está diseñado para subir objetos que puedes registrar una sola ocasión y consultar cientos, miles o millones de veces. Pero ¿qué pasa muchas veces? Eso es en el caso de que lo utilices como un content delivery. Pero si lo quieres utilizar como un backup, pues tampoco es tan bueno tener esa opción de poderlo estar consultando cada vez que quieras. En realidad la vas a consultar, pues quizás nunca. Por ello, se crearon clases de almacenamiento. Es decir, podemos utilizar S3 para otros distintos casos de uso y podemos incluso obtener precios más económicos. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué clases de almacenamiento existen. Son 6. De hecho, esos buckets o esos recipientes que ven ahí identifican a cada uno de las distintas clases de almacenamiento que existen. ¿Sale? Son 6 las clases de almacenamiento. Cada una de ellas, como les decía, diseñada para un uso específico y en busca de la optimización de los costos. Son Amazon S3 Standard, que es la versión base con la que uno llega directamente a utilizarlo. Luego está S3 Standard Infrequent Access o acceso no frecuente o infrecuente. Luego está S3 Intelligent Tiering. Aquí ya le meten una capa de inteligencia, le llaman, que no es otra cosa más que un sensor para ver cuánto estás utilizando algunos archivos. Y si no los usas mucho, pues los va a cambiar de clase de almacenamiento, del estándar hacia una infrequent access, por ejemplo. Luego está algo muy similar al infrequent access que veíamos en el segundo punto, que es igual, acceso no frecuente, pero en una sola zona. Y vamos a ver de qué se trata esto. Y luego están ya lo que está frío, el S3 Glacier, que es meramente para archives, o si todavía no lo necesitas durante muchísimo tiempo, e incluso que no requieras recuperarlo en el corto plazo, está el Glacier, el Div Archive. ¿Sale? Entonces, estos son los 6 tipos de almacenamiento. Aquí hay una comparativa rápida, porque necesitamos identificar algunas características que los hacen distintos entre uno y otro. ¿Sale? Se ponen los más representativos, obviamente el Glacier engloba al Div, y obviamente tenemos aquí la zona, una sola, acceso infrecuente, y en las 3 zonas de acceso frecuente, y no ponemos aquí la parte del Intelligent, porque ese nada más es un servicio que te permite estar monitoreando. La durabilidad, es decir, que no se nos pierda ningún archivo, es de
11.9 le llaman ellos, ¿no? El 99.999.999.999 de disponibilidad. Quiere decir que no se te va a perder un archivo, según sus cálculos, en 10.000 años. Esa es la durabilidad. La disponibilidad habla de que el archivo esté disponible, obviamente, o sea, de que tú lo puedas obtener cuando lo estás consultando, es del 99.99. Y ya hacíamos la mención de que pues está padre, es alto, pero quizás no sea lo suficiente en algunos casos de uso, porque si divides 365 días entre 99.99 significa que al menos 3 días pudieran no estar disponible. Claro que en la práctica no ha sucedido. Sí nos pasó quizás mediodía, Esteban. Por ahí recuerdo ese punto. Creo que no tienes audio. ¿Sale? Obviamente los costos, a medida que tu acceso va siendo menos frecuente, tus costos disminuyen considerablemente. ¿Sí? Y algo importante es que, bueno, si tú necesitas una alta disponibilidad y durabilidad, lo que hace S3 es que los va a replicar. Por eso es que necesita la región, por eso es que lo guarda dentro de toda la región, porque lo va a distribuir en al menos 3 zonas de disponibilidad. Claro, aquí te dice cuáles. El S3 estándar, el acceso no frecuente, y esta es la diferencia que te dice, bueno, si no te interesa tanto la disponibilidad, de que en algún momento por ahí no esté disponible, claro, no se va a perder, simplemente no va a estar disponible, pues mira, lo puedo guardar en una sola zona de disponibilidad. Tus archivos esos que, a menos que te los solicite el gobierno, pues ahí vas a rescatarlos o algo, pues lo podemos poner aquí en una sola zona de disponibilidad. Y también importantísimo es el tiempo en que tú puedes recuperar esos objetos o esos archivos. Tanto el storage estándar como el acceso no frecuente o el acceso no frecuente en una sola zona de disponibilidad es al momento, en milisegundos. Okay, disculpen el ruido. Glacier, ya estamos hablando de archives, ya estamos hablando que ya lo guardaste y bueno, se puede tardar horas en el Glacier, o el Deep Archive se puede tardar máximo 12 horas para poder recuperar tus archivos. Entonces, ojo con esto, cada uno de ellos implica qué tan disponible está, ¿sale? Por eso es que puedes jugar con estos tipos o clases, mejor dicho, de almacenamiento, ¿sale? Ahora, aquí está dicho nuevamente de otra forma, ¿no? Para aquellos que necesitamos identificarlo un poquito distinto, también aquí está puesto el mismo dato. Y bueno, desglosa brevemente cada uno de ellos, para qué se ocupa y cuáles son sus características específicas. El S3 estándar es la versión básica, la versión estándar, datos de acceso muy frecuente, o sea, lo que tengas como multimedia en la nube, que necesites que esté disponible para como content delivery, aquí lo debes de poner en S3 estándar, ¿sí? Porque requieres un acceso inmediato a los datos. Luego viene, bueno, si ya empiezan a ser infrecuentes, por ejemplo, Dani, el tema de las firmas, ¿te acuerdas? Si tú quieres una aplicación móvil que registres, no sé, la comanda, o en el caso del Hospital Español, la salida o algo, ¿no? Alguna autorización del cliente, y tienes tu tableta y ahí te firman, esa firma la puedes llevar hasta acá, a través de tu misma aplicación por medio de unas APIs, y la vas a alojar primero en la versión estándar. Pero pues prácticamente su tiempo de uso frecuente pueden ser una semana o 15 días y después pues ya. Exactamente. Entonces lo puedes llevar a una infrequent access y después a través de algo que se llama ciclo de vida, que también lo puedes configurar. Acuérdense de este concepto, ciclo de vida, o a través incluso del Intelligent Tier,
te puedes censar y puedes decir, mira, este archivo no se ha movido, no se ha consultado en 30 días, cámbialo a la zona de infrequent access. Y luego, después de 90 días, no se ha movido el archivo, nunca ha sido consultado, cámbialo a una zona de disponibilidad, de una sola zona de disponibilidad. Y después de que pase medio año, pues llévala al Glacier. Y ya después de un año, yo creo que ya se va al archive, o después de 3 años o 5, lo que ustedes determinen, lo podemos enviar al Deep Archive. Claro que aquí sabemos que si alguien nos pide esos archivos, bueno, mira, vamos a tardar máximo 12 horas, porque ya se fueron a lo más frío de lo frío, ¿no? Hasta atrás de la bodega. Entonces, estas son las opciones que te da para poder manejar un poquito más los costos. Esteban, por ahí tendríamos que revisar justamente el tema, ya que lo traemos para acá, para ver qué podemos hacer para ofrecerle a nuestro cliente estos beneficios. ¿Sale? Entonces, con este punto, esta plática muy rápida, muy breve, es como cerraríamos el tema de S3, del storage de S3. Vimos rápidamente lo que es un almacenamiento de bloques, cuáles son las diferencias, perdón, estoy acá, aquí, de objetos. S3 es almacenamiento de objetos, si ahí no me hacía sentido. ¿Cuáles son las diferencias con los bloques y los archivos? Y estuvimos repasando la disponibilidad, durabilidad, seguridad, escalabilidad y costo, que son las características principales de Simple Storage Service. Ahora vamos a pasar a un nuevo servicio también de almacenamiento, pero este ya es un tanto conocido por nosotros. Ahora vamos a ahondar en él. El EBS, Elastic Block Store. No sé si alguien recuerde para qué lo utilizamos ya. Elastic Block Store es el servicio que nos brinda el almacenamiento persistente que requerimos para nuestras instancias en S2. Prácticamente este servicio fue creado para acompañar a S2. Y vamos a hablar de él a través de pues una práctica en realidad, pero con 5 características principales. Una es, vamos a crear una instancia con un volumen persistente, ahora pensando ya desde el punto de vista de Elastic Block Store, y vamos a ver sus características porque podemos modificar, una vez que ha sido creado, podemos modificar el tamaño, incluso las características y algunos elementos adicionales de este volumen. Luego podemos, si ya lo creamos, podemos adjuntar este nuevo volumen a una instancia y vamos a ver un concepto que se llama snapshot. Es decir, si yo ya tengo un servidor y de repente quiero moverle y híjoles, quiero hacer un respaldo, justamente el snapshot es la solución. Si después rompí el servidor, pasa nada. Puedo restaurarlo a través del snapshot. Hay varias formas. A mí en lo particular me voy por lo más corto, que es creo una nueva imagen a partir de ese snapshot, levanto una nueva instancia. La IP elástica que tenía con la anterior la enchufo a esta nueva y listo, pasó nada. En alguna ocasión, Martín, no sé si recuerdas, algo así hicimos. Entonces, ok, es momento de pasarme a la consola. Nuevamente voy a cambiar ahora de servicios y para utilizar Elastic Block Store, retorno a mi consola de S2. Muy bien. Aquí estoy, norte de Virginia, tengo que saber exactamente dónde estoy. Actualizo y voy a crear una nueva instancia. Amazon Elastic Block Store es el servicio de almacenamiento de bloques, ¿sale? Que tenemos que utilizar con Elastic Compute Cloud o el S2. Entonces, voy a seleccionar una AMI.
¿sí? Y aquí tengo que seleccionar el tipo de instancia, T2 micro. Pero ojo, aquí viene almacenamiento de la instancia y me dice solo EBS. Solo EBS, solo EBS, solo EBS. ¿Por qué? Porque las instancias pueden tener dos tipos incluso de discos duros, vamos a llamarlo así. Dos servicios para esto. Uno es Elastic Block Store y el otro es el storage de instancia, que si lo ven acá, es este. ¿Cuál es la diferencia? El Elastic Block Store es un almacenamiento, pero que no está enchufado directamente. No es que tengamos una máquina, una supercomputadora con un montón de memoria y un montón de disco duro y directo vayamos a ese disco duro. Ese disco duro no funciona así. Lo que estamos accediendo es a sí, un espacio de almacenamiento, pero virtual. Entonces el disco duro está conectado a través de la red, ¿sí? Quiere decir que va a ser un poquito más lento este Elastic Block Store. En cambio, estos discos de estado sólido, exactamente, aquí sí ya son parte del host físico que esté alojando al hypervisor, etcétera, etcétera, para esta instancia, ¿sale? Entonces, por eso es que generalmente no vemos el Instant Store, solo vemos el Elastic Block Store. Ahora, configuro algunos detalles, ¿sí? Los que ya hemos visto, bla, 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 bla. Y pasamos al punto principal de esto, el almacenamiento. Aquí ya tenemos entonces que enfocarnos en este almacenamiento. Aquí es donde yo le determino el tamaño de los gigabytes, ¿sí? Aquí puedo decirle 8, 10, 100, 30, 1 tera, etcétera, etcétera, pero en la capa gratuita 8 está bien. Aquí me dice los tipos de almacenamientos que tengo yo disponibles. Obviamente cada uno de ellos tiene su descripción técnica que la pueden encontrar en la documentación. El estado sólido de propósito general, un GP2, GP3, IO1, IO2. Por ahí habíamos tenido una plática, me parece, con Esteban sobre algunos tipos y nuevas familias de discos duros. Y una característica principal, esto debemos identificarlo así, de los volúmenes de almacenamiento creados con Elastic Block Store es que son persistentes independientemente del ciclo de vida de la instancia. ¿Qué significa esto? Si yo la instancia la pongo a dormir, la hiberno o la detengo y la reinicio, el contenido del volumen no se pierde. Cuando estoy hablando del almacenamiento en EBS, ¿sale? Se pierde si estuviera utilizando el otro almacenamiento, el de Instance Store, el que está conectado directamente al disco duro. Ese sí se pierde, eso es efímero. En realidad lo están guardando en memoria. Ahora, si yo termino mi instancia, sí se pierde por default mi almacenamiento de S2. Quiere decir que el comportamiento por default es que si yo detengo o reinicio mi instancia, no pierdo el volumen, pero si yo termino mi instancia, ahí sí, ¿sale? No es lo mismo de tener que terminar. Si yo termino la instancia, perdón, ahí sí, bye bye al volumen de almacenamiento. En este caso, justo es este check. Y aquí me da el tip. Me dice, mira, si tú terminas tu instancia, también se va a eliminar. Lo voy a quitar. Este es el motivo por el que no nos preocupamos generalmente cuando terminamos una instancia de todos los recursos, como el almacenamiento. ¿Sale? Entonces voy a agregar etiquetas. El security group. Ya tengo aquí algunos. Ok, default. Ahí está al menos lo que necesito. Lanzar y revisar. Utilizo un keeper que tenga yo aquí en mi máquina. Y sale, ya está. Ahora, ¿dónde veo los volúmenes?
acá, en esta sección de Elastic Block Store. Justamente esto es de los que estamos hablando, del servicio de Elastic Block Store o Amazon EBS. ¿Sale? Entonces, aquí ya tengo dos volúmenes. ¿Cuál es el volumen que esté asociado a la instancia? Yo puedo seleccionar mi instancia y en almacenamiento puedo ver que tengo un volumen que ya está instalado, que es de Elastic Block Store, ¿sí? Y el volumen termina con el ID 17D. Puedo ir a él desde aquí y listo. Aquí me da todo el detalle, ¿sale? ¿Qué puedo hacer con este volumen? Pues fíjense que justamente hablando de elasticidad, yo puedo crecer. Hablamos de la elasticidad vertical, up and down. Y si yo necesito en algún momento más volumen, lo puedo, mejor dicho, más almacenamiento del volumen, lo puedo cambiar aquí. Voy a poner 11 para identificarlo. Ajá, aquí. Y le digo que sí. Muy bien. Va a tardar algunos minutitos en verse reflejado directamente en la instancia, ¿sale? Pero para efectos, no es necesario reiniciarla, pero no podría asegurar aquí por el tiempo que pudiera verlo disponible. Vamos a checar a ver qué tal nos va con eso. Me voy a conectar a la instancia. Copio aquí, en mi consola. En descargas, el Keeper. Ya estoy en mi máquina y con un comando de Linux aquí estoy viendo todavía los 8 GB, ¿sale? Todavía no veo estos 11, ¿correcto? Entonces, a ver, ahí la voy a reiniciar. Esto es otra forma, directamente desde la máquina. Y en algunos minutos, ya que esté disponible nuevamente, puedo entrar y debería yo ver estos 11 GB que acabo de declarar. Ahora, yo también puedo, desde la instancia, crear nuevos volúmenes, ¿sale? Voy a crear un nuevo volumen que va a ser de poderosos 12 GB para no excederme. Y ojo, aquí me pide algo muy importante, la zona de disponibilidad. ¿Por qué es importante? Si recordáramos anteriormente, aunque no hacía mucho sentido, ahora sí, decíamos que las instancias y todos sus recursos asociados se deben de grabar o registrar en la misma zona de disponibilidad. Entonces, ¿qué zona de disponibilidad debo seleccionar? Si yo lo quiero atachar a la instancia que está en ejecución, pues tendría que identificar dentro de la sección de redes en qué zona de disponibilidad está. Y me dice que está en la 1E. Yo no la declaré, agarró la zona de disponibilidad por default, pero cuando creamos la instancia, en el paso 3 de los detalles, ahí es donde podemos cambiar, ¿se acuerdan? La VPC y la zona de disponibilidad. Entonces es la 1E. Ok, vamos a los volúmenes. Ahora sí, sabiendo lo anterior. 11, 12, 12, 12. Vamos a ponerle 1E. Ahí está. ¿Por qué necesito esto? Porque yo pudiera atacharlo ahora sí a la instancia. Ahora, fíjense que aquí dice instantánea. Ahorita no lo voy a seleccionar. Y vamos a ver el detalle de por qué. Voy a crear el volumen. Voy a cerrarlo. Ahora sí. Yo puedo ver cuál es la más reciente. Es esta. Entonces, estos 11 son de mi instancia. Estos 12 no están atachados a ninguna otra instancia. ¿Sale? Justamente es lo que puedo hacer. Selecciono y le digo, ¿sabes qué?
asocia el volumen y busca la instancia, obviamente más me marca una, que esté en la misma zona de disponibilidad. Y lo adjunto. En lo que está haciendo esto, voy a entrar a la máquina y si ven aquí, ya no dice los 8 GB, sino los 11 del volumen principal. ¿Sale? Y de esa manera ya crecí, ya escalé esta instancia a través de modificarle el volumen, modificar el tamaño de este volumen. ¿Okay? Muy bien. Lo segundo que hice fue atachar el nuevo volumen. Y aquí viene algo bien importante. Yo puedo atachar el volumen como puedo apagar una máquina física y agregarle un nuevo disco duro. Pero no significa que por atachar el volumen haya formateado ese disco duro, vamos a llamarlo así. Este volumen está completamente vacío, no le he hecho nada, no tiene un file system, absolutamente nada. ¿Sale? Entonces, tendría yo que agregarlo. Pero ¿cómo pudiera yo ver, por ejemplo, si efectivamente desde Linux tengo ese disco atachado? Al menos, ¿no? Hay un comando, a ver si el S... Va. Está olvidando ahorita. Se me olvidó, muchachos. Me disculpa. A ver. Listo, aquí está. List block, de block storage. Correcto. Me va a listar todos los discos duros, vamos a llamarlo así, que estén conectados a esta instancia. Y si ven, aquí están mis 11 GB con mi partición y todo, y aquí están los poderosísimos 12 GB del otro volumen que acabamos de atachar, que obviamente no tienen el file system, ¿sale? Pero de esta manera podemos trabajar con ellos. Ahora tengo los dos volúmenes asociados a la instancia, ¿correcto? ¿Qué más podemos hacer entonces? Bueno, vamos a ver súper rápido las instantáneas. Como tal, es tomar una imagen, una instantánea del estado actual de esa, una instantánea de esa instancia de S2, ¿sale? Aquí me dice, mira, ¿qué selecciono? ¿Un volumen o una instancia? Bueno, mira, como no me revisé cuál era el volumen, dime qué instancia, porque es la única que tengo. Y aquí está, y me dice, mira, lo tengo junto con dos volúmenes. Ah, ok, pero este es el de los 11 GB, que es el root. Aquí es donde tengo toda mi información, ok. Bueno, me regreso y ya sé que es el 17. Lo selecciono y hago mi backup, porque le voy a mover al servidor y no quiero después acalambrarme si no funcionó. Y creo el snapshot, así de sencillo es. Y ahí va a estar trabajando un ratito, dependerá del uso que esté haciendo la máquina y dependerá del volumen, del tamaño de gigas que vaya a respaldar. ¿Sale? Una vez que ya tenga mi snapshot, voy a utilizar otro quizás. Si de alguna manera he errado el cambio, o bien yo digo, ¿sabes qué? Esta configuración me late, he estado haciendo configuraciones incrementales y ya esto es casi que lo ideal. Ya desde aquí puedo crear una imagen, así como lo crearía de una instancia que estuviera corriendo, también la puedo crear desde aquí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas eso es la AMI, es la configuración de software, o sea, es pues, todo el volumen que tiene un file system, que tiene un sistema operativo, que tiene
algunas configuraciones de software y de la cual yo necesito una copia, una fotografía en su estado exacto actual. Entonces, de aquí lo voy a crear, lo voy a poner a mi snapshot. Y listo, le voy a dar crear. Y ahí va a estar trabajando. ¿Saben? Y aquí ya terminó mi snapshot que mandé a llamar. Y si voy a las AMIs, seguramente esté trabajando la creación. Aquí está. ¿Sale? Listo. Ahí están dando. Ahora, para cerrar este rapidísimo tema, ¿qué tendría que hacer con la instancia? Pues eliminarlo. Si no requiero hacer algo más, en acciones, primero, estado de la instancia, terminar la instancia. Aquí me dice, mira, oye, si es una instancia que está respaldada, así se le llama, ¿sí? Por Elastic Block Store. Entonces, la acción predeterminada es que si yo elimino esta instancia, me llevo el Elastic Block Store raíz, ¿sale? Y aquí te puedo decir si sí o si no se van a borrar. Aquí están los dos volúmenes que están asociados, pero vamos a ver qué pasará. Unos minutos, está cerrándose, vamos a darle tiempo a que ejecute la acción. Lo que va a pasar es que ninguno de ellos se va a eliminar, o al menos el que determinamos que no se elimine. ¿Por qué? Porque le quitamos el check, ¿sale? Le quitamos la palomita cuando creamos la instancia para que ninguno de los volúmenes asociados a ello se eliminen. Esto es bueno si sabemos, obviamente, qué hacer con los volúmenes, pero si no sabemos que se van a quedar ahí, estuviéramos cargando con estos gigabytes sin hacer un uso eficiente. Entonces va a llegar un punto donde sí nos lo van a cobrar, ¿sale? Entonces, listo, nosotros podemos eliminar estos desde aquí. Está asociado seguramente. Aquí me debería poner eliminar el volumen. Me parece todavía no lo deja porque seguro esté trabajando con la terminación. A ver, vamos a ver. Ahí está, listo. Eliminar el volumen 1. Ahí está el otro. Perfecto. Y este tampoco lo voy a dejar porque este también lo ocupé de prueba. Listo. Ahora las instantáneas ahí van a seguir, a menos que yo las elimine. Efectivamente, no, como les decía en un principio, no dejemos ninguna de estas cosas aquí si en realidad no las vamos a ocupar. En algún momento el backfire de unos dolaritos por ahí nos puede atrapar. Esta está utilizándose. Por eso me dice, mira, no la puedo eliminar porque quizás hay otras dependencias. ¿Sale? Efectivamente. Está utilizado por una AMI que seguramente tengo registrada por acá. Alguna de estas AMIs está asociada con esa instantánea, ¿sale? Entonces vamos a ver rapidísimo por la hora. Terminación 816 y B14. Estoy checando mal. Es acá. El origen. Pues bueno, chicos, con esto ya avanzamos en el tema del storage. Ya vimos el almacenamiento por objetos
ya vimos el almacenamiento de bloques, que es este, Elastic Block Store. También tendríamos que ver el almacenamiento por archivos, que sería la siguiente sesión. Y podríamos hacer un repaso el día sábado de estos tres con Kahoot, para que la próxima semana nos adentremos a las bases de datos. Perfecto. Ok, David. Pues de mi parte ha sido todo. No sé si tengan alguna duda. Y si no, pues nos estamos viendo el sábado. Dale. Buenas tardes, David. Saludos. Buenas tardes. Saludos. Saludos.